Maseje Nazir da Flame da Mudalef 30a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Haish megalech al Nezirut Aviv, ve'en Aisha megalachat al Nezirut Avia. Nos dice la Mishnah, un hombre que es Nazir y al final de su Nezirut tiene que traer que los korbanot, cuando se corta el pelo, puede traer esos korbanot con el dinero que su papá se había comprometido para el Nezirut del propio papá y al final no pudo porque se murió. Sin embargo, esto aplica nada más con el hombre, con el hijo, y no con la mujer. La mujer que era nezirá y tiene que traer sus korbanot al final, en ese caso la mujer no va a poder traer los korbanot, que ya tiene que traer su nezirut, del dinero que su papá había, del compromiso de su propio papá, del nezirut de su papá, que al final no lo pudo cumplir, la mujer no va a poder usarlo. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Vamos a ver en la Gemara. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo más en la Mishnah ahorita. Dice la Mishnah Keitzad. ¿Cómo es que funciona esto? Explica la Mishnah lo siguiente. Mi she'ayahu ve'aviv nezirim ve'ifrish ma'ot zetumim al nezirut umet. Amar Rabbi Yossi harelu yiplu lindava en ze megaleach al nezirut aviv. ואיזו שמגלח על נזירות אביו, מי שהיה אביו נזיר, והיו לו מעות סתומים ומת, ואמר הבן הריני נזיר על מנת שיגלח על מעות אבא. זהו שמגלח על נזירות אבא. Explica la Mishnah cómo es que funciona esto. Explica la Mishnah lo siguiente. Escuchen bien, todo esto lo dice Rabbi Yossi. Todo esto lo dice Rabbi Yossi. ¿Cómo es que funciona? Dice Rabbi Yossi lo siguiente. ¿Qué pasa si el papá era nazir y al mismo tiempo también el hijo era nazir? ¿Sí? Y el papá ya separó, designó el dinero de manera general, no específico, sino general, ya separó el dinero, designó el dinero para sus propios korbanot. Así hizo el papá. Y después el papá no alcanzó a comprar los korbanot y se murió. En este caso nos dice Rabbi Yossi, el dinero va todo para Olat Nedavá, como hemos visto en las clases anteriores, pero el hijo no puede usar este dinero para sus propios korbanot. ¿Por qué? Porque ambos eran Nezirim al principio y eran todos a la vez y por lo tanto es todo independiente. Entonces el dinero que el papá sacó es para el tema del papá, entonces va para Olat Nedavá y el hijo no puede usarlo. Sin embargo, ¿cuándo sí el hijo va a poder usar el dinero del papá, del Nezirut del papá para el Nezirut propio? En el siguiente caso. Cuando el papá únicamente era Nazir al principio, ¿sí? Y designó, el primer caso que mencioné antes, era que cuando ambos eran Nazir desde el principio. Y ahí decimos que no pudo usar el hijo el dinero del papá. ¿Cuándo sí iba a poder? Dice la Mishnah, cuando el papá únicamente era Nazir al principio, ¿sí? Y designó el papá dinero general, ¿sí? Unas monedas generales para las korbanot que tiene que traer al final de su Nezirut. Y no alcanzó a traerlos y se murió. Después de que se murió, vino el hijo y dijo, yo también voy a ser nazir con condición de que los korbanot que tengan que traer al final, ¿los traigo de qué dinero? De mi papá. En ese caso es que decimos que efectivamente el hijo es nazir y los korbanot que trae al final, que debe traer al final de su proceso, de su lapso de nezirut, lo puede traer con el dinero que dejó su papá sin usar. Sí, entonces sobre este caso fue dicho, sobre este segundo caso fue dicho, la regla que mencionamos al principio de la Mishnah, que el hijo sí puede usar el dinero del papá, pero la hija no puede usar el dinero del papá para el propio Nezirut de cada uno de ellos, del Nezirut del papá. Entonces el hijo puede y la hija no puede. Dice la Gemara, Maitama. ¿Cuál es la razón de que efectivamente un hijo para su propio Nezirut puede usar dinero en el segundo caso de la Mishnah? Puede usar el dinero de su papá. ¿Y por qué una hija no? Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, halachai ben Nazir. Halachai ben Nazir. ¿Qué significa halachai ben Nazir? Halachá le Moshe mi Sinai. Es una halachá que le transmitieron a Moshe en el monte Sinai. No hay explicación, así es. Esa halachá le Moshe mi Sinai nos dice que efectivamente el hijo cuando recibió Nezirut después de que murió el papá, puede usar el dinero que dejó el papá de manera general, puede usarlo para el propio Nezirut del hijo. Y eso nada más aplica para hijo y no para hija. Esa es la halachá le Moshe mi Sinai. Dice la Gemara un segundo, yo aparentemente no necesito una razón para eso, porque pshita. Dice la Gemara, Mai le membra de Ben Yoresh et Aviv Batlo. Dice la Gemara, de Ben Yoresh et Aviv Batlo. Dice el segundo, no necesito llegar a una halajá le Moshe Sinai para decirte que nada más aplica para hijo y no para hija. Obviamente para hija no aplica, porque según la Torah la herencia va únicamente de ¿qué? De padre a hijos, hombres. ¿Mujeres heredan o no heredan según la Torah? No heredan. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que la mujer va a tener posibilidad de usar el dinero que dejó el papá de manera general para su nezirut propio? Si no le corresponde a ella de por sí ese dinero. Entonces, obvio de que la mujer no va a poder. Entonces, no hay que llegar, pregunta la Guimara,
No hay que llegar a la Jala Moshe Sinai que nada más hijo y no hija, aunque no era la Jala Moshe Sinai. El hecho de que la mujer no era del dinero, pues no pertenece a ella. Si no pertenece a ella, no pudo usarlo. Entonces, obvio que ella no pudo usarlo y él dijo sí. Dice la hermana, no. Dice la hermana, no. Sí, pues, sí necesitamos la Jala Sinai. Porque ¿qué pasa si este papá que falleció, que era Nazir y falleció, tenía nada más una hija? Según la Torah, en ese caso, ¿quién recibe la Yerushá? ¿Quién recibe la herencia? La hija. Entonces, en este caso, puede ser que ya que recibe la herencia, las monedas, pues va a poder usarla, la moneda del Nazirut de su papá, que no la pudo usar al final, va a poder usarla para el propio Nazirut de ella. Nos enseña la Jala Sinai de que en ese caso, también que según Yerushá, ella sí recibe las monedas, sí recibe el dinero, pero no pudo usarlo para su propio, no pudo usarlo para los propios Nazirut de ella. Entonces, sí hay Hidush, por eso necesitamos la Halajá Moshe Sinai. Bien, la Gemara tiene la siguiente duda. ¿Pligi Rabbanan ale de Rabbi Yossi o lo pligi? Veintim selomar pligi a reisha o a seifa. Como mencionamos en la Mishnah, el que dijo toda la Mishnah es ¿quién? Rabbi Yossi. Rabbi Yossi es el que dijo que en el primer caso, ¿sí? Rabbi Yossi es el que dijo que en el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Cuando ambos eran hijo y papá, ambos eran nezirut desde el principio. Que en ese caso decimos que el dinero va para Nedabá y no pudo usarlo el hijo después de la muerte del papá. Y en el segundo caso, dice Rabbi Yossi, ¿cuál es el segundo caso? Cuando el papá únicamente era nazir, se murió el papá y no usó el dinero que designó, y solo después el hijo dijo, puede ser nazir con condición de que puedo usar este dinero para mis propios korbanot del hijo. ¿Sí? Y en este caso decimos que sí pudo usar el dinero de los korbanot de su papá. ¿Quién dijo todo eso? Rabbi Yossi. La pregunta es si Jajamim discuten con Rabbi Yossi o no. Y si es que discuten, la pregunta es si discuten sobre el primer caso, y nos dicen que inclusive en el primer caso el hijo va a poder usar el dinero, ¿sí? O discuten en el segundo caso de la Mishnah y dicen que también en el segundo caso el hijo que no va a poder usar el dinero. Entonces la duda de la Gemara son dos. ¿Jajamim discuten con Rabbi Yossi o no? Y también se discuten, ¿sobre qué discuten? ¿Sobre el primer caso o sobre el segundo caso? Dice la Gemara Tashema. כיצד אמרו, האיש מגלח על נזירות אביו, מי שהיה אביו נזיר והפריש אביו מעות נזירות ומת, ואמר אני נזיר על מנת שגלח על מעות אבא, זהו שמגלח על מעות אביו. על מי שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות נזירותו ומת, הרי אלו יפלו נדבה דברי רבי יוסי, רבי אלעזר, רבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה אמרו, זהו שמגלח על מעות אביו. מפורש en la baraita que acaba de leer, primero trae el segundo caso de la Mishnah, ¿sí? Y de segundo en esta baraita trae que el primer caso de la Mishnah y dice que todo este primer caso es según Rabbi Yossi. Pero según Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, también en este primer caso de la Mishnah opina Jajamim que el hijo pudo usar el dinero del Nezirut de su papá. O sea, también el caso que ambos recibieron Nezirut una vez y murió el papá y no pudo usar el dinero, pudo usar el dinero para el Nezirut que tenía simultáneamente su hijo. O sea, que vemos de que Jajamim, la respuesta para la duda es que Jajamim sí discuten. ¿Y discuten sobre qué? Sobre el primer caso. Entonces sale que según Jajamim, ¿quiénes son esos Jajamim? Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, y pueden ser más todavía, opinan de que en ambos casos se puede usar el dinero. El hijo pudo usar el dinero después de que murió el papá, ya sea que recibieron juntos Nezirut o ya sea que recibieron después. Ok. Está bien, la Gemara tiene la siguiente duda. Va y Rabba. Yesh lo shene banim nezirim. Mau. Ilgeta gemiralan kol dekadi megaleach o dilma yerusha gemiralan upal gahave. Dice la Gemara, dice Rabba la siguiente duda. ¿Qué pasa si el papá era nazir? ¿Sí? El papá era nazir y murió. Y el papá era nazir, había designado un dinero para sus korbanot de Nezirut y murió. ¿Y dejó cuántos hijos? 2 hijos que son nazir. 2 hijos. Que ya sea que según Rabbi Yossi se hicieron nazir después, que ahí los hijos pueden usar el dinero, o según Jajamim inclusive antes. ¿Sí? En este caso que hay 2 hijos, ¿qué nos dice la Halajá de Moshe Sinai? El hijo recibe el dinero que dejó de Nezirut. ¿Por qué? Independientemente de la herencia, y por lo tanto el primero que lo agarra se lo agarra completo. Si vino el primero y se lo agarró todo, pues se lo agarró completo, y si vino el segundo se lo agarró el segundo. O también esta Halajá de Moshe Sinai tiene leyes de herencia y por lo tanto no puede uno adelantarse y agarrarse todo, sino tienen que dividirse ese monto entre los dos para su propio Nezirut. O sea, no hay duda de que puede usar el hijo el Nezirut del papá, pero aquí cuando hay 2 hijos que ambos son Nezirim, la pregunta es si se dividen el monto que dejó el papá entre los dos. O puede uno agarrar, como la herencia que hay que dividir entre los dos, o puede uno venir y agarrar, el primero que lo agarre se queda con todo. Y la Gemara se queda en duda. Próxima duda de Rabba, dice la Gemara, Bai Rabba, Bejor upashut mai.
Hilgeta gemirin lan veilkach lo bai galuje lefumai de shakil, o dilma yerushai vejieji de shakil pishenaim aji megaleach. Veintincelomar yerushai ulefum de shakil megaleach, ubejulinu de itle pishenaim aval begdesh lo, o dilma kevan de kanile legiluach loshna. Raba tiene la siguiente duda, y la explico según una explicación del Rosh. ¿Qué pasa si el papá era nazir, designó dinero general y se murió y no usó el dinero? Y dejó 2 hijos. ¿Pero qué 2 hijos dejó? El Bejor y uno normal, que es Bejor el primogénito y otro más. Normalmente, en leyes de herencia, el Bejor ¿cuánto recibe? El primogénito ¿cuánto recibe? Doble. Se la pregunta en este caso, ¿qué es lo que pasa? Por un lado podemos decir de que también si es como Yerushá, o sea, también si la halajá la Moshe Sinai de este concepto de Nezirut es como Yerushá, puede ser que no es 100% como Yerushá. Y aplica la Yerushá que se dividen entre todos iguales, pero no aplica la ley también que el Bejor recibe doble. O por otro lado podemos decir de que también aquí el Bejor recibe doble. Y por lo tanto, en este caso, si dejó, por ejemplo, 300, el papá dejó para los korbanot, si recibe doble van a recibir ¿qué? El primogénito va a recibir 200 y el otro va a recibir 100. Y si no, cada uno va a recibir 150. Esa es la duda de la Gemara. Podemos decir de que todo lo que recibe el Bejor doble es únicamente en Julín, pero en Ekdesh, que es este tema algo parecido a Ekdesh, ya no es 100% como Yerushá que recibe doble, pero sí se dividen entre 2. O por otro lado podemos decir de que también aquí decimos de que aplica la regla de doble y recibe el doble el mayor. Esa es la duda de Rabba y la Gemara también se queda en duda. Próxima duda. Aviv Nazir Olam vehu Nazir Stam. Aviv Nazir Stam vehu Nazir Olam. Mai. Kigemirin il Getab Stam Nezirut o Dilma Loshna. La siguiente duda de la Gemara es la siguiente. ¿Qué pasa si el papá era un Nazir, pero no el Nazir regular de 30 días, sino Nazir Olam? ¿Qué es el Nazir Olam? Ya lo vimos anteriormente. Nazir Olam es una persona que es Nazir de manera eterna, ¿sí? Y la halajá sobre él fue dicho de que como es siempre Nazir y se tiene que dejar siempre el pelo largo, le damos permiso de cortarse el pelo una vez cada 12 meses. Esa fue la conclusión. Y cuando se corta el pelo una vez cada 12 meses, tiene que traer los korbanot como si fuera que está culminando el lapso regular, pero en verdad sigue en su Nezirut. Entonces su papá era Nazir Olam y se va a cortar el pelo en un mes, que van a ser los 12 meses por decir, y por eso viene y designa dinero. ¿Para qué? Designa un dinero general para los korbanot que se va a usar para cortar el pelo, pero no es que está culminando, es Nazir Olam, no está culminando el lapso de Nezirut, es para los korbanot que va a traer por Nazir Olam. Y al final se murió. La pregunta es si el hijo, que no es el mismo Nazir Olam, sino es un Nazir regular, si puede usar ese dinero que dejó para Nazir Olam, el papá, si lo puede usar el hijo para un Nazir regular. O viceversa, el papá era Nazir regular y separó, designó un dinero de manera general para sus korbanot al final, y el hijo es Nazir Olam y quiere usar ese dinero para los korbanot, para cortarse el pelo. La pregunta es si todo lo que decimos que halajá la Moshe Sinai que el hijo puede usar el dinero cuando el papá cuando el papá designó un dinero general y no lo usó, es únicamente cuando ambos, ¿sí? Cuando ambos tienen el mismo Nezirut, cuando ambos, cuando es Tam Nezirut, cuando es un lapso de 30 días, pero Nazir Olam puede ser que no aplica, que se puede cambiar de Nazir Olam al otro. O puede ser que no hay diferencia. Esa es la duda de la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Veintincelomar haja y divair de Nezirut tahara, vai rabashe aviv Nazir tameh ve'un Nazir tahor. Aviv Nazir tahor ve'un Nazir tameh mai. Dice la Gemara, y también si tú me dices de que en este caso último que mencionamos, que uno es Nazir Olam y otro es Nazir Stam, uno es Nazir Olam y otro es Nazir regular, que en este caso sí se puede usar el dinero. ¿Por qué? Porque ambos, aunque son diferentes tipos de Nezirut, pero ambos son Nezirut, ambos traen korbanot. ¿Por qué? No porque se impurificaron, sino porque es parte del proceso de un Nazir normal, regular, de una purificación. El Nazir regular, después de los 30 días, sin purificarse, tiene que traer los korbanot. El Nazir Olam, cuando se va a cortar el pelo, sin purificarse, también tiene que traer korban. Entonces puede ser que en este caso sí se puede usar el dinero de Nazir Olam para Nazir Stam o Nazir Stam a Nazir Olam. ¿Por qué? Nuevamente, porque ambos son de Tahara, no son de Tumá, no son de impureza de Tahara. ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Dice Rabashé. Cuando el papá era Nazir, ¿sí?, y se impurificó. Y por impurificarse, tiene que pasar un proceso de ¿qué ahorita? De purificación. Y por esa impureza, en el proceso de purificación, ¿qué tiene que traer? Korbanot. Tiene que traer unos korbanot. Pero estos ya son korbanot ¿de qué? Por Tumá. No son los korbanot regulares de Tahara. Korbanot de Tumá. Tiene que traer 2 pajaritos, uno para Olá, otro para Hatat y un keves para Hasham.
un animal para Hashem. Entonces el papá designó ese dinero de manera general, sí, y al final se murió. La pregunta es si el hijo puede usar ese dinero que el papá designó de manera general para Korbanot de Tumá, si el hijo lo puede usar para su propio Nezirut, cuando nunca se purificó, ¿lo quiere usar para qué? Para los Korbanot de pureza, los Korbanot que hay al final del lapso. O viceversa, el papá designó un dinero general para sus propios Korbanot del papá porque iba a acabar el lapso de Nezirut sin impureza. Y el hijo quiere, y se murió y no lo usó el papá, y el hijo viene y quiere usar este dinero, ¿por qué? Para los korbanot, porque se impurificó. De tal manera de que que el papá designó para pureza y el hijo quiere usarlo para impureza, o viceversa. En este caso, la pregunta es si el hijo puede usar ese dinero o no, porque ya que el hijo es puro y el papá es impuro, o viceversa, o el papá es puro y el hijo es impuro, ya que son diferentes, puede ser que no aplicaría. Y la Gemara en todos estos casos se queda en Teiku, en duda. Y con esto acabamos Perek Revi, el cuarto capítulo de Masejet Nazir Adran Alaj, Mi Sheamar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.